Bienvenido, bienvenido y bueno, esperemos y sea de bendición para cada uno. No sé si Mafer nos quieres apoyar con una oración para iniciar. Así es, claro que sí. Señor Jesús, en esta noche, amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, que pedimos que seas tú dirigiendo esta sesión, que sea una sesión en la cual podamos edificar nuestras vidas a través de tu palabra, de tu conocimiento, que todo lo que aquí se hable, Señor, sea bajo tu voluntad y que puedas abrir cada uno de nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra mente para escuchar lo que viene de ti, amado Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Aló? yo sí Sí, te oigo, Raúl, te Raúl. escuchamos. Ah, excelente, excelente. Bueno, y tampoco está de más mencionar que hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro pastor, Pastor José Ricardo. Bueno, pastor, sea usted también bienvenido a nuestra comunidad de gracia. Eh, y bueno, yo creo que también él nos va a facilitar muchas cosas hoy. Pero yo le quería pedir a Tere que nos pueda entrar un poquito en contexto para finalizar lo que quedó pendiente la lección pasada. Y bueno, Tere, que nos cuentes lo que hemos venido haciendo, qué te ha parecido a ti personalmente y cómo has podido aplicar más que las enseñanzas que hemos visto, cómo ha podido aplicar el ser comunidad en medio de la distancia a tu vida, cómo te ha beneficiado. Y bueno, cuéntanos, Tere. ¿Me escuchan? Sí, Tere. Bueno, buenas Ah, pero noches. activa la cámara, no. Aquí el que va a hablar No, activa la hombre, cámara. no, esto es terrible esta hora esa cámara. No solo audio. Bueno, entonces, bueno, en mi experiencia ha sido muy gratificante encontrar espacio en esta comunidad a la que no pertenecía y que llegó a mi vida pues en un momento bastante oportuno, en un momento de cambios en mi vida, además de la pandemia que todos estamos atravesando, que significa un cambio significativo en nuestra historia. Eh, También por una situación personal muy difícil, una separación. He encontrado pues siempre he encontrado un oído dispuesto a escuchar, una palabra de aliento para continuar, eh, un acompañamiento en todas las etapas de mi duelo y he visto la verdad del amor de Dios manifestado en cada uno de ustedes, en especial de Raúl, del Pastor J, quienes han estado muy disponibles cuando yo he necesitado un acompañamiento. Y para mí pues es una experiencia muy agradable encontrar encontrar en medio de esta situación que no estamos solos, que no estamos aislados, aunque físicamente sí lo estemos, eh, la tecnología pues nos permite estar conectados. Entonces a mí me ha gustado mucho ser parte de este grupo. Nos estamos reuniendo todos los martes. Estudiamos unas lecciones que nos comparten por el grupo un día antes y tenemos la oportunidad de revisarla, de estudiarla y el día martes que nos reunimos pues ya tenemos casi todos el material revisado. El último tema que revisamos fue el tema del arrepentimiento. Entonces estuvimos hablando pues lo que el autor manifestaba en su escrito, lo estuvimos estudiando.
La frase que a mí más quedó pues grabada en mi corazón fue que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida y que debemos siempre procurar llevar hacia el arrepentimiento genuino. Entonces cada uno de nosotros pues expuso desde su perspectiva lo que pues Dios le había mostrado en el aprendizaje. Personalmente yo expuse que uno de los temas que más se unió una prima que invité, María Paula, bienvenida. Uno de los temas que yo comenté que uno de los temas que más me golpeaba a mí en cuanto a la vida pecaminosa, yo les estaba comentando pues a mis compañeros que yo era consciente que para Dios todos los pecados eran igual, que no existía una escala, por ejemplo, de gravedad en pecados que uno dijera matar es peor que, que mentir, por decir un ejemplo. Entonces yo les estaba diciendo a mis compañeros que a veces hay pecados que a mí no me afectan ni me duelen tanto como, por ejemplo, llegar tarde a la oficina y decirle a mi jefe que fue porque hubo un problema en el Transcaribe y mentira, me levanté tarde. Pero que esa es una mentira, que es un pecado igual de grave que fornicar, pero que para mí fornicar me dolía más. Entonces fornicar a mí me apartaba mucho más, me alejaba mucho más de Dios que los demás pecados. Y de hecho me alejaba tanto que yo decía, llego hasta aislarme de la iglesia cuando caigo en ese pecado. Entonces, es un error que pues yo he venido cometiendo y que el Señor me ha ido mostrando que no, la verdad es que no hay un momento, nunca va a haber un momento en que yo me sienta, entre comillas, digna de entrar a la iglesia o de servir, porque libre de pecado nunca voy a estar. Pero entonces, en cuanto al arrepentimiento, sí me ha quedado la sensación, el sentimiento genuino de reconocer cuáles fueron mis fallas en la última relación que tuve, y una de esas fue entablar relaciones sexuales, fue la del matrimonio, que es un pecado pues igual que los demás, pero que de verdad que yo he sentido la necesidad de arrepentirme en este tiempo y de querer pues en alguna oportunidad, si se da la oportunidad de tener otra relación, pues no caer en el mismo pecado. Listo, Tere, gracias. Bueno, para entrar en contexto a las personas que se unieron, entre las cuales mi novia de Venezuela, Belén, y los demás que se han unido, básicamente la pregunta que finalizamos en la lección pasada fue cómo miramos nosotros o cuál es nuestra perspectiva frente al pecado de nuestro prójimo, frente al pecado de un amigo, de un hermano, si los miramos con ojos de misericordia o con ojos de juicio. ¿Cuál es nuestra perspectiva ante eso? Y hablábamos acerca de eso que dijo Teresa, de cómo el arrepentimiento, más que una acción en la vida, forma parte de nuestra propia vida, o sea, es un estilo de vida el arrepentimiento. Ahora, Tere hizo una pregunta importante y que yo quisiera también traer en la conversación para compartirla. Y es que ella dijo, si yo me he arrepentido de un pecado, no sé cómo ahora voy a apagar el televisor. Tere, Tere, ahí está Matías llorando la Tere. Se escucha. Sí. sí. Fíjense, repito, la pregunta con la que finalizamos la semana pasada y que yo quisiera una vez más traer al ruedo es, ¿qué pasa si yo me he arrepentido genuinamente de un pecado y posteriormente a eso, en algún determinado momento, vuelvo a caer en ese pecado? Tere preguntó, ¿será que nunca me arrepentí verdaderamente si yo era mentiroso, o si yo era adúltero, o si yo, qué sé yo, deshonraba el nombre de Dios y me arrepentí genuinamente de eso?
y en un punto de mi vida posterior caí de nuevo en pecado. Yo quisiera saber qué piensan ustedes de eso, si realmente esa persona se arrepintió o no, porque nos pasa. A cada uno de nosotros nos ha pasado que, bueno, venimos luchando con algo en el que caemos en algún momento. La pregunta es, ¿hubo un verdadero arrepentimiento o no? No sé si Carlos nos puede dar una opinión. Keiber también, les escucho. Bueno, arranco yo mientras Carlos y Kevin pueden compartir la opinión. Yo considero que en el momento sí pudo haber un arrepentimiento genuino, porque pues se ha visto el caso de personas que en el momento que cometen un pecado o una embarrada, como dice uno coloquialmente, lloran, sufren, y al paso de los años, porque no quiere decir ni siquiera que pueda que el paso de la semana, el mes, nuevamente pueden caer porque somos carne, somos débil, pero no es lo que se quiere. Entonces, no diría yo que no es que no en ese momento no haya habido un arrepentimiento genuino, sí pudo haber en ese momento habido un arrepentimiento genuino, pero nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros somos carne y siempre vamos a estar frente a las tentaciones. Nuestro deber entonces, y no sé si me estoy adelantando mucho, es estar agarrados de Jesús, agarrados del Espíritu Santo, de la oración, para poder mantenernos firmes y no caer, que es lo que siempre debe ser como esa lucha constante. Excelente, Maffer. No sé qué otra idea nos puede aportar Carlos, Keiber o alguno de ustedes. Bueno, no sé si me escuchan porque voy en un bus del metro. ¿Sí se escucha bien? Sí, Keiber, excelente. Sí, Listo. Sí, yo pienso igual que María Fernanda. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo me puedo caer en un día. O sea, yo voy caminando, me caigo, me arrastro, no sé. Pero si yo tengo la voluntad, o sea, me levanto con el pensamiento ese de no volverlo a hacer. Que en algún punto otra vez me vuelva a rebalar. Siento que es normal porque somos humanos. La cuestión es si cuando nos caemos nos quedamos allí tirados, si cuando nos caemos nos revolcamos en el barro o si verdaderamente nos levantamos porque nos queremos levantar. Y si, por ejemplo, un ejemplo, si yo voy por un camino donde sé que hay una piedra, donde yo me tropiezo, o sea, me tropecé y me caí y ya conocí el camino. Si yo vuelvo a pasar por ahí, ya sé que ahí está la piedra de tropiezo, yo lo que hago es tratar de esquivarla y de no, pues, volver a caer en lo mismo, pienso yo. Es como también de aprender a confiar también en nosotros mismos, de confiar en aquel en el que nos puede ayudar a levantarnos. Listo. gracias, Bueno, Kevin. yo quisiera poder ilustrar mejor esta pregunta con, con el ejercicio que vimos o que no alcanzamos a verlo de manera completa de la lección pasada. Entonces, no sé si Maffer nos puede ahí compartir pantalla y que podamos ver esos 5 pasos que hablan de ese verdadero arrepentimiento, de ese genuino arrepentimiento, que se basa en esos 5 pasos de la lección que vimos la semana pasada. No sé si Maffer me puede apoyar en eso.
Confírmeme si lo ven ahorita que estaba compartiendo. ¿Se ve? No. No, Espérate, a ver. Nada, No. Fernanda. Epa, 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 epa. La Tere. Esta es la actitud, mi Tere. ahí lo ven. Sí. Es desde la página anterior, ¿cierto, Raúl? Excelente. No, esa Chamo, misma. chamo, disculpa. Chamo, aquí estoy, oíste, disculpa ahorita, dice. Tranquilo, tranquilo, Carlos. Sí lo pueden ver todos ahí. Sí. Fíjense cómo en esos 5 pasos nosotros podemos comprender lo que hemos venido viendo en estas clases y que lo vimos con mayor detalle y lo conversamos la semana pasada sobre el verdadero arrepentimiento. Fíjense que el paso 1, lo dice ahí claro, es reconocer que has pecado contra Dios. El paso 2 es confesar formas falsas de arrepentimiento y pesar egoísta, que es el remordimiento, resolución, etcétera. Y eso también lo conversábamos cuando vimos el ejemplo de Judas. ¿Te recuerdan? Fíjense que el paso 3 es discernir y arrepentirte de las profundas motivaciones del corazón que te llevan a cometer ese pecado. El paso 4, recibir el perdón de Dios por fe. Y el 5, depender del poder de Dios para alejarte del pecado. Entonces, fíjense que esto nos enseña que no depende de nosotros salir de ese pecado, no depende de nosotros salir de ese barro. Nosotros lo único que hacemos es arrepentirnos y tener fe, pero el Señor es el que nos rescata de ese lado, de ese lodo cenagoso, de ese barro, de esa inmundicia, de eso en lo que nos encontramos. Él es el que nos rescata. Ahora, yo quisiera que definiéramos mejor la pregunta. ¿Por qué entonces pecamos después de habernos arrepentido? ¿Por qué seguimos pecando? No sé qué nos pudiera decir Belén o aquellos que no han participado. Chamo, yo puedo decir algo de una manera como ilustrativa. Dale, Carlos, dale. Pasa lo mismo, así como la situación de hoy con el COVID. Si nosotros vamos a un lugar, en ejemplo, cuando estaba Italia, que estaba en su máximo furor el COVID, y nosotros vamos y visitamos, pues tarde o temprano eso se nos pega. Pero si nosotros nos cuidamos, nos tomamos las protecciones adecuadas, por más que estemos en ese lugar, pues evitaremos ser contagiados. Más o menos lo mismo con el pecado. Estamos en un mundo que estamos de visita, porque estamos aquí, nuestro reino es en los cielos, somos pecadores, pero nos arrepentimos y cambiamos. Y puse el primer ejemplo porque tomamos las medidas, las precauciones para evitar caer. A raíz de que ya conocemos cómo es el pecado, los daños que nos causa, a raíz de la palabra tomamos las precauciones para no caer. Pero estamos en un mundo que es muy fácil porque todo lo que está alrededor es acerca de la naturaleza pecaminosa. Excelente, Carlos, excelente. Carlos, si quieres lo complementas con la lectura de los versículos que ahí te pasé.
Aprovecho entonces para darle la bienvenida, porque se lo habíamos escrito por ahí a Belén, a María Paula. Nosotros, bueno, hacemos la comunidad en estos momentos, dadas las circunstancias, virtual, los martes a las 8 de la noche, en donde estamos mirando varios temas martes tras martes, y el propósito pues es crear comunidades, afianzar en la palabra, edificarnos, conversar, crear una familia en la fe. Entonces, si se pueden unir, la invitación está extendida a todos para que puedan participar el próximo martes, si así lo desean, nos lo hacen saber y les enviaríamos el link por allí. Listo, ya estoy listo, me avisan. Dale, Carlos, dale. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa Estamos, era la luz Carlos, verdadera. ¿Sí? disculpa, es Primera de Juan. Primera de Juan. Ah, primera Juan. Listo, disculpa, chamo. Tranquilo, tranquilo. Aprovecho, aquí Belén nos comenta por el chat. Seguimos pecando teniendo la naturaleza pecaminosa, pero la idea es que el pecar en la vida del cristiano sea una excepción y no la regla. Totalmente de acuerdo, así es. Listo. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Eso es Primera de Juan 8:10. Y ahora voy a leer Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8 al 9, para que lo puedan anotar y lo tengan en cuenta. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Asimismo, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco él lo es el que no ama a su hermano. Excelente, Carlos, gracias. Bueno, yo ahora quisiera pedirle, no sé si el pastor nos pudiera compartir su opinión al respecto, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces esto puede ser un poquito contradictorio, o sea, porque en el pasaje final de que leyó Carlos dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Y, y en el primer texto que leímos dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso, hace mentiroso a Dios, se engaña a sí mismo. Entonces, ¿cómo pecar y practicar el pecado y el concepto del verdadero arrepentimiento se pueden aplicar en todo esto que estamos viendo? No sé si el pastor nos pudiese dar un poquito de luz al respecto con su opinión. Bueno, la luz está en la palabra. Nosotros somos instrumentos nada más. Entonces, algo que hay que mirar es qué significa cada palabra que se está leyendo. No solamente qué significa el texto o qué dice el texto, sino cada palabra. Cuando el pasaje habla de practicar el pecado, ese practicar el pecado significa vivir aún bajo el dominio del pecado. Por lo tanto, vive bajo la práctica del pecado. Es como cuando Pablo precisamente a los maestros judaizantes les estaba reclamando porque seguían practicando la ley.
y al practicar la ley estaban todavía en el antiguo pacto, queriendo llevar a la gente a vivir sobre la ley, sobre los actos de ley para ser aceptados por Dios, para tener una entrada al reino del cual ellos ni siquiera hablaban, sino solo para aceptación de Dios, es porque estaban completamente controlados y dominados por la ley. En tanto, el tema del pecado, cuando una persona practica el pecado, es porque vive bajo el pecado. Ahora bien, un creyente que peca, peca porque su naturaleza es caída y porque aún no, el creyente no ha logrado la completa perfección, precisamente porque a partir de su conversión se inicia un proceso de santificación y es progresivo, eso es día a día y Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, más o menos del versículo 17 al 20-21, y allí dice que aquellos que viven en el Espíritu serán transformados de gloria en gloria, o una gloria a la vez, no recuerdo la traducción, y eso lo que significa es una persona que ha sido justificada por fe, justificada solo por gracia y solo por Cristo, comienza entonces a vivir bajo la fe, bajo la gracia y hará obras de fe. Y tales obras de fe representan ese corazón dirigido a vivir para Cristo, honrándolo día a día, de manera que nos alejamos del pecado. En otras palabras, antes éramos esclavos del pecado, ahora no. Aún así, pecamos. Por eso la vida del creyente, del cristiano verdadero, es una vida de permanente arrepentimiento y fe, que son los fundamentos en los cuales nosotros tenemos que estar sustentados permanentemente. Y esto no significa una justificación para pecar y pecar y pecar y pecar. Aquel que peca deliberadamente y lo hace sabiendo que es pecado, pero insiste y le gusta, esa persona está poniendo en cuestión incluso su propia salvación, dado que no es un juego. Vemos cómo Pedro pecó al despreciar a los gentiles en Antioquía. Y Pablo le dijo, tú eres un hipócrita. Pero Pedro después recompuso. Y sabíamos que Pedro tenía un problema. Pedro era un tipo de un temperamento fuerte y era terco, pero era de un carácter indeterminado. Por tanto, Pedro en algunos momentos parecía ser un hombre firme, pero en otros momentos era un debilucho. Ejemplo, número 1, negó a Cristo. Y él lo primero que dijo, no, yo estoy contigo hasta el final, pero lo negó. Y luego vemos cómo después que él ha sido comisionado por el mismo Cristo, quien le dijo, cuida mis ovejas, y asume el liderazgo de los apóstoles, y lo vemos en el libro de Hechos, cómo luego él, de que el mismo Dios le dice en un sueño, tú no puedes llamar sucio, impuro, aquello que ya yo he llamado puro. Y estando en Antioquía despreció a los gentiles porque vio que llegaron unos judíos y él dijo, no, yo mejor me voy con estos manes, ¿verdad? Para que ellos no vayan a creer que nada, pecó porque su carácter débil lo llevó a querer congraciarse con los judíos en lugar de seguir compartiendo con los gentiles que se habían convertido. Pero Pedro siguió su camino y podemos ver las cartas de Pedro en las que él afirma rotundamente dónde tiene que estar puesta nuestra fe y cómo adicionalmente nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Así que en este sentido del pecado, todos vamos a pecar. El asunto es, ¿está nuestro corazón controlado por el pecado? Porque si es así, ahí hay un problema en cuestión. ¿En quién estás creyendo tú? ¿Ven? Ahora yo quería compartirles algo antes de retirarme para seguir escuchándoles. Les voy a compartir algo, espero que lo vean. Compartir una ventana. Lo que el texto les está mostrando a ustedes, fue la imagen que Tere compartió, hace referencia a algo que
que conocemos como el ciclo del arrepentimiento. Y se llama ciclo del arrepentimiento porque nosotros no vamos a parar de pecar. Hasta el último de nuestros días seguiremos siendo pecadores. Pero con la diferencia que aquellos que hemos creído gozamos del poder del Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar hasta el final. Vemos cómo el Salmo 125 nos muestra proféticamente la obra redentora, la obra renovadora de Cristo Jesús por medio de la cruz, pero también por medio de la resurrección. Y nos dice que aquellos que confían en el Señor, así como el monte Sión, no serán conmovidos y permanecerán para siempre, dice el Salmo 125. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda hasta el final, pero aún así vamos a seguir pecando. Vemos a Pablo pecando, vimos a Pedro pecando, vimos todas las debilidades que ellos pudieron haber tenido en algún momento. Vimos Bernabé que fue el que ayudó a que Pablo fuera aceptado por los apóstoles. Vimos cómo Bernabé se dejó arrastrar por el mismo Pedro. De hecho, mañana vamos a estar en la prédica hablando de eso. Bernabé era peor porque el carácter de Bernabé quedó tirado al piso. Es otro payaso más. Pero fue por su corazón débil, ¿no? Y todos caemos en ese tipo de payasadas porque podemos decir a boca llena, yo soy un hijo de Dios. Yo quisiera ver qué nos pasaría si nos captura ISIS y nos pone una daga en el cuello y nos dice, o crees en Dios, me dice, crees, y si no crees te salva, pero si me dices que crees, te corto el cuello. ¿Qué vamos a decir en ese momento? ¿No? Entonces, vamos a seguir pecando, y por eso necesitamos que esos puntos que ustedes vieron en el texto de una vida centrada en el Evangelio se entiendan claramente, pero la contraparte está en esta imagen que les proyecto. Se llama el ciclo del autoesfuerzo. Y miren que el punto número 1 dice promesa de resolución, y este mismo capítulo de arrepentimiento, sobre el arrepentimiento, habla de la resolución. Cuando nosotros llegamos a un momento en que decimos, claro, del remordimiento, no, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Pero no, yo voy a cambiar porque yo puedo hacerlo, porque tengo la fuerza en mi interior, porque tú me hiciste capaz para yo hacerlo, y empiezas tú y vas a hacerlo y vas con todo. Es más, hay personas que son creyentes y siguen creyendo que la fuerza está en tu interior, y hay falsos evangelios, falsos predicadores que te dicen la fuerza está en ti, tú estás en victoria, tú eres victorioso, tú tienes la espada y una cantidad de cosas que tú dices, espérate, por ahí no es tanto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos de Cristo. Pero el ciclo del autoesfuerzo dice, de la resolución paso al supuesto orgullo del éxito, lo voy a lograr, pero luego no lo logras, ¿ves? Y continúas en tu pecado, o quizás más profundo todavía, y luego pasas otra vez al esfuerzo personal. Y Pastor, disculpe, si quiere puede ampliar un poquito para los que están desde el teléfono, vean mejor. Ahí, para que lo puedan ver mejor, tienen que buscar en donde están las personitas en el teléfono, y allí buscan donde está la proyección y ponen el dedito en la pantallita pequeña y les queda más amplio. Acá está acá hacia al 100. Ah, excelente, excelente, excelente. Gracias, Pastor, gracias. Bueno, continúo. La persona que está teniendo un problema, vamos a decir, con la pornografía. Esta persona tiene un problema con la pornografía y luego llega a la iglesia y le dicen, pero la victoria está en ti, y en este momento declaro que tienes el poder para vencer todo lo que tú quieras vencer, y ahora mismo estoy pensando en alguien que tiene una lucha interna. Declaro que ya no hay lucha en tu corazón. Y esa persona se va con esa emoción miércoles y dura una semana emocionado y dice, estoy en victoria porque el pastor lo declaró. Y de repente el man está viendo una telenovela y le aparece la reina del sur en una piscina y cayó. Y entonces ya no va a buscar a la reina del sur en la piscina, sino que va a buscar otras cosas y profundiza. Y en ese momento se acuerda, pero es que a mí me dijeron y me declararon una palabra y me dieron palabra. Entonces ahí dice, ahora voy a esforzarme
y empieza otra vez el esfuerzo personal, paso 4, y luego otra vez vuelve, fracasa y es peor el fracaso, y entonces ya empieza a seguir a sentir culpa, a sentir vergüenza. Esto es algo que además ha pasado con los pastores, algunos de los que se han suicidado. Han cultivado ministerios centrados en su identidad personal e incluso su identidad la han puesto en sus ministerios grandes y poderosos y se olvidaron de que la identidad tenía que estar en Cristo. Y dado que se olvidaron, ellos han por sus propios medios tratando de recuperar, porque tenemos que salvar a la gente. No, ninguna iglesia salva ni ningún pastor salva, salva es Cristo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos predicando con fastuosidad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero ahora bien, también miremos una persona que tiene problemas con la comida. Y ahora bien, también miremos una persona que tiene problemas con el trago. Miremos una persona que tiene problemas con el mal genio. ¿Ve? Nosotros no salimos convertidos por nuestras propias fuerzas ni porque alguien nos declare algo, sino solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a seguir pecando y no podemos vivir en el autoesfuerzo. Tenemos que vivir en el ciclo del arrepentimiento. Y ese ciclo del arrepentimiento, como nosotros lo vemos, se parece mucho a como lo hemos estudiado en una vida centrada al Evangelio. Se dan cuenta reconócelo, confiésalo, pide la ayuda del Espíritu Santo, renuncia a tu pecado, y es una constante, es una permanente en la que nosotros tenemos que estar. Así que no, básicamente quería compartirles esto y decirles la buena noticia para el creyente es que cada vez pecaremos menos, pero seguiremos pecando. Nuestro pecado recurrente cada vez será menos recurrente, pero estará ahí. Aunque somos nuevos, estará ahí guardado. Y como sabemos que está ahí guardado, necesitamos de Cristo para que Él nos ayude por medio del Espíritu Santo a que eso no salga. Porque hay situaciones muy difíciles que sacan esos fantasmas y terminamos no solamente lastimándonos nosotros mismos, sino lastimando a los demás. Eso era un poco lo que les quería compartir. Excelente, pastor, excelente. ¿Verdad que espléndido? Mil gracias, Jota. Bueno, ante esa explicación queda poco que decir, pero hermano, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, yo creo que en esto, como dice Juan, se muestra quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, así literalmente. Y bueno, yo quisiera para ir finalizando, mencionar el punto que también tocó Teresa sobre el pecado en sí de la fornicación. Tere habló sobre ese pecado, que bueno, ha sido una lucha personal para ella, pero ya no tenemos el tiempo para tratarlo. Lo que yo sí quisiera por lo menos mencionar, y aprovechando que la gran mayoría, por no descartarlos, somos jóvenes, yo quisiera que pudiésemos cerrar. Disculpa que te interrumpa. Es bueno, aprovechando que la sesión está siendo grabada, porque cuando Tere la vez pasada que tuvimos la sesión, compartimos acerca de cómo nosotros actuábamos frente al pecado, si mirábamos a la persona que lo estaba cometiendo con ojos de misericordia o si por el contrario lo juzgábamos, y cada uno empezó a compartir su punto de vista. Cuando Tere nos confesa de cierta manera el proceso por el cual ella está pasando, a la última de la sesión, en ese momento, y por eso fue que se propone crear esta nueva sesión, Juliet, que no se pudo conectar hoy, para ella nos hizo un interrogante y era: ¿la fornicación es pecado? Yo no considero que la fornicación sea pecado, nos manifestó ella. Entonces, lastimosamente ella no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, la idea es que quede como hoy dado por respuesta esa pregunta que ella tiene para que le podamos compartir esta sesión. Excelente, Mafra, excelente. No, sin duda. Es un tema que formuló ella y que de ese tema pueden surgir muchas preguntas. Surgir muchas preguntas al respecto porque aunque la respuesta puede ser sencilla, el contexto y todo lo que hay que tener presente es un poco complejo. Entonces, bueno, yo quisiera
en principio responder con dos textos y ya después ampliar el tema y tratarlo más específico, porque pueden surgir muchas dudas y muchas preguntas de todo el asunto de relaciones, sexualidad, noviazgo, matrimonio, cuando sí, cuando no, significados, palabras. O sea, yo considero que es un tema que deberíamos tratarlo con mayor detalle, pero para dejarlo grabado, como bien lo has dicho, Maffer, yo quisiera leer dos textos de la Biblia, uno de ellos que contiene esa palabra que hemos mencionado, la fornicación, y es Efesios capítulo 5, versículo 3. Si ustedes tienen ahí a mano, vamos a finalizar leyendo estos textos y bueno, damos en parte respuesta a la duda de Juliet. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Y yo voy a leer primero de la traducción universal o tradicional en los círculos evangélicos, que es la Reina Valera del 60, y luego leemos versión internacional para notar un detalle ahí. Fíjense lo que dice Efesios 5:3 en Reina Valera. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ahora, Nueva Versión Internacional, ese mismo texto, Efesios 5:3, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, ni ninguna clase de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces, quise hacer esta comparación porque este texto de Nueva Versión Internacional es mucho más claro, es un lenguaje más moderno y nos dice más. Y quisiera repetirlo, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Fíjense que se cambia el texto de fornicación por inmoralidad sexual. Y rápidamente yo quiero decirles, si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española, si ustedes buscan el significado del verbo fornicar, ahí lo único que va a aparecer es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Pero entonces una pregunta que surge es, ¿se restringe el concepto bíblico solamente a esa definición? O sea, desde la intención de los escritores, en este caso de Pablo, de lo que el Espíritu Santo quiso revelar a la iglesia, el concepto de fornicación se restringe únicamente a tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. O este es un término que abarca, como lo dice acá, Nueva Versión Internacional, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ese es el punto importante en esto, porque si mi concepto de fornicación se restringe únicamente a tener sexo fuera del matrimonio o a tener sexo antes de casarme, estoy dejando a un lado muchas otras cosas que entran también bajo el concepto bíblico. Y recuerden que lo hemos visto, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín ni en español. Y el concepto bíblico de fornicación abarca una serie de inmoralidades sexuales dentro de un contexto histórico, cultural, que deben ser analizadas. Entonces, bueno, hermanos, para responder a la pregunta totalmente, o sea, por supuesto que es pecado, ni siquiera debe mencionarse, como lo dice Pablo, entre nosotros, pero es un tema que va más allá, y con esto quisiera finalizar, es un tema que va más allá de las relaciones prematrimoniales. Es un tema que va más allá y que como dice el texto, no es propio del pueblo santo de Dios. Y el otro texto que quería mencionar es el de Segunda de Timoteo,
Te escucho, Mafer, mientras lo busco. Listo. J va a acotar algo de lo que estamos conversando. Ah, bueno, excelente, excelente, claro que sí. Te escuchamos, Pastor. Bueno, yo quisiera, Raúl ha dado un marco desde la Biblia respecto al tema, respecto a la pregunta. Eh, lo primero que tenemos que tener claro es que la fornicación es un pecado, y es un pecado sexual, por supuesto. Y por supuesto es una caída, ¿no? Eh, Miremoslo desde el punto de vista prematrimonial, que es el primer escenario en el que se considera la fornicación, porque en el matrimonio la fornicación básicamente está dada en el adulterio, pero también en el sexo no consentido dentro del matrimonio. Eso es algo que hay que tener bien claro. El sexo es un regalo de Dios el matrimonio, para el matrimonio. La fornicación es antes y durante el matrimonio hay adulterio. Pero si dentro ocurre, esa fornicación es abuso. Por tanto, es causal de divorcio en la mayoría de las situaciones o en todas, porque, bueno, que haya perdón es otra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que hace grave? ¿Qué es lo que hace grave a esto? En Corintios, si no estoy mal, en la primera carta, en el capítulo 6, eh, habla que no solamente se refiere a una unión física, sino también espiritual. Y aunque en el mundo las personas comunes y corrientes que no son creyentes eh, no lo ven de esta manera, una realidad, una realidad es que sí se da una conexión espiritual con la persona con la que estás compartiendo tu cuerpo. Y esto no tiene que ver con el karma, ni con el dharma, ni con el yin, ni el yang, ni nada de estas cosas. Te estás uniendo con una persona con la que no has tenido un pacto matrimonial. Y podemos ver las consecuencias también en lo que le pasó a David, en lo que le pasó a David cuando se metió con Betsabé y todo lo que hizo. Así que prácticamente una relación de fornicación es tomar los beneficios del matrimonio antes de haberlo tenido, e incluso con una persona con la que quizás no te vas a casar. Y lo que estás haciendo es satisfaciendo una necesidad. Por tanto, el pecado detrás del pecado es el orgullo para la autosatisfacción. Sin embargo, eh, nosotros como creyentes tenemos que mirar a las personas que están cometiendo este pecado con ojos de gracia, porque finalmente, siendo este un pecado que trae unas consecuencias increíbles, a ver, en el mundo práctico las consecuencias más importantes que tiene la fornicación son estas. Una mujer que se entrega a un hombre o un hombre que se entrega emocionalmente a una mujer porque ocurre en fornicación, construyen una serie de expectativas. Estas expectativas construidas muy seguramente, si esa relación no se está construyendo sobre las bases que se tiene que construir, va a concluir en un fracaso. Y dado que concluye en un fracaso, se le va a descuadernar la vida a cada una de estas personas, y de ahí para adelante va a haber muchos problemas. Ya va a ser una persona que además el hombre o la mujer se van a sentir usados. Al sentirse usados se van a sentir sucios. Cuando se sienten sucios se desesperan. La desesperación, si no es creyente, le lleva a la ansiedad porque no sabe qué le va a pasar más adelante, si alguien más le va a querer o no le va a querer, o si lo van a rechazar o no le van a rechazar. Y si esto se profundiza en una persona, puede traer depresión, y si trae depresión puede que traiga suicidio, y los casos son numerosos, estadísticamente son altísimos. Ahora, una persona creyente viene una depresión también que cae como consecuencia en, ahora Dios no me va a querer por esto que yo acabo de hacer. Claro, porque tradicionalmente hemos creído en una cultura en la que incluso en los círculos evangélicos se le ha enseñado a la gente que la salvación es por obras, y que hay que portarse bien y hay que hacer las cosas bien, y hablan que sí, que por gracia, pero por gracia si tú haces las cosas bien. Y entonces no es por gracia, no es por gracia, es por obras. Es decir, hay una falsa enseñanza.
Por tanto, es necesario entender, es un pecado sexual, es un pecado profundo, daña la vida de las personas, daña la vida de los que caen en esto, se sienten utilizados, se sienten inútiles, se sienten defraudados, y por muy rico que parezca en el momento, no están edificando nada y están soportando una relación sobre la vida sexual. Y dado que están soportando una relación sobre la vida sexual, si esta pareja llegase a vivir junta, en el momento en que empiezan a tener hijos o empiezan a convivir, la convivencia trae consigo también el distanciamiento sexual en algunos momentos, y no va a ser lo mismo que cuando estaban de novio. Eso va a profundizar el problema. Entonces el hombre va a querer ser satisfecho, o eventualmente la mujer, y si las cosas no se dan como eran antes, claro, es que antes sí, y mira que ahora no. Es un problema muy serio, eso es un problema muy serio. Por tanto, la fornicación es un pecado toda la vida, toda la vida. Y no quisiéramos que nuestros hijos pasen por esto. Y lo que sí tenemos que reconocer es que es un problema social importante, es un precepto social que está implantado en nuestras culturas, y tenemos que verlos no con ojo moralista, sino definitivamente con un ojo de gracia, reconociendo que este mundo está caído, que la naturaleza es caída, y la mancha del pecado trae como consecuencia que las personas actúan para su propio beneficio y no se dan cuenta que se están dañando. Eso es un poco lo que les quería compartir. Gracias, Pastor. Añadiendo brevemente, porque bueno, ya estamos pasados. Adicional a eso, es cierto que hoy en día es anormal, lo ven como anormal, la persona que se guarda para el matrimonio. Por el contrario, es objeto de burla, es objeto de bullying, lo ven como un extraterrestre. Y es allí cuando tenemos que defender nuestra posición y nuestra fe, y dar a valer realmente lo que nosotros somos como en nuestra identidad en Cristo. Hagamos de cuenta que nuestro corazón es como una hoja, un papel, y cada persona que pasa por tu vida antes del matrimonio arranca un pedazo de esa hoja. Cuando tú encuentras a la persona, cuando Dios te pone ya luego en el camino a la persona con la cual tú vas a compartir tu vida, ¿qué le vas a entregar a esa persona? Si ya tu corazón ha sido entregado, por más de que nos los hagan ver hoy en día que no es así, ¿qué le vas a entregar a esa persona que va a compartir contigo hasta el fin de tus días? Entonces, bueno, eso era lo que yo quería añadir para que no veamos esto como algo normal, porque pues no lo es. Excelente, Maffer. Bueno, yo creo que esto era en parte lo que queríamos compartir. Yo de verdad les agradezco a todos por haberse conectado. Y bueno, esperamos y los que hoy nos visitaron, Keiber desde Medellín, María Paula desde acá, Belén desde Venezuela, y bueno, que todos los que se van a seguir conectando, podamos aprovechar estos espacios para crecer, para compartir como familia. Y bueno, gracias de manera especial también al pastor por disponer este tiempo junto a nosotros. Y bueno, no sé quién quiere decir una última cosa y orar para finalizar. Bueno, chamo, yo pienso que Tere, que dé su punto de vista para ver cómo queda aclarada la duda, a ver si, ya que ella fue una de las que tenía esa pequeña duda con Juliet, entonces sería bueno escuchar ahora su punto de vista después de esta aclaración con base a los argumentos de la Biblia. Bueno, gracias al pastor, gracias a Raúl por sacar este tiempo para compartir la palabra, para meditar en ella. Y no, bueno, yo estoy convencida que sí, que la fornicación es un pecado
Pero bueno, la buena noticia es que tenemos a Cristo, que Cristo nos redime y que no debo no debo hacer el ciclo del autoesfuerzo porque no va a depender de mis fuerzas, sino que debo más bien hacer el ciclo del, no me acuerdo el otro nombre, pero sí sé que las fases son pues reconocerlo, confesarlo, pedirle ayuda al Espíritu Santo, y ahí va a estar la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Me queda claro también pues que sin abusar de la gracia, no porque Jesús haya muerto por mi pecado, entonces ya yo tengo un cheque en blanco y puedo hacer lo que yo quiera con los pecados porque ya Cristo murió por mí, no, sino buscando siempre el equilibrio y el desear agradar a Dios, el reconocer, el comprender pues sus leyes, sus decretos. Está claro que no está bien hecho tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la moralidad sexual es clara en la Biblia que no está bien hecho. Como dice Maffer, aunque la sociedad nos catalogue de locos, de extraterrestres, de IT, de lo que sea, pero el que lee la Biblia y tiene pues comprensión de lectura sabe que eso no está bien. Y el Espíritu Santo, pues sí, personalmente así me ha convencido, yo estoy plenamente convencida que eso no estuvo bien, que no está bien. Yo realmente le pido a Dios que algún día me conceda un esposo. Yo quisiera, no sé si es la voluntad de él, pero yo quisiera no caer más en ese pecado de fornicación, porque no tengo el don de ¿cómo es que se llamaba el que tenía Pablo? El don de... no me acuerdo, pero que podía vivir sin pareja. Continencia. De continencia. Ese don yo no lo tengo, pero bueno, si es la voluntad de Dios regalármelo, pues estoy lista para que Él me lo regale, si es su voluntad, pues si no, preferiría yo un esposo. Y bueno, lo importante es no hacer del pecado, como decía Belén al principio, que sea la excepción y no la regla, que no sea un estilo de vida, que seamos siempre conscientes del error y pues tratar como nos dijo el compañero que nos acompaña desde Medellín, Keiber, que pues si ya sabemos cuáles son nuestras debilidades, pues también no darle paso. Por ejemplo, si ya yo sé que la fornicación es una de mis debilidades, yo pues qué necesidad de quedarme sola con un hombre en una habitación, aunque sea mi pareja, pues yo también tengo que ver cómo evito la tentación y siempre pedirle pues al Espíritu Santo que me dé la fortaleza para no caer en el mismo pecado. Creo que esa es la conclusión. Excelente, Tere. Si quieres puedes orar y finalizamos. Listo. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado tu perfecta voluntad. Gracias por disponer este tiempo entre mis hermanos y yo para conocer y meditar en tu palabra, en tu ley, Señor. Te doy gracias por esa revelación que has traído a nuestros corazones. Gracias por todas las verdades que nos has permitido conocer. Gracias, Señor, porque fuiste nuestro Redentor, porque tú nos cambias nuestra vida y podemos ser libres en ti, Señor. Permítenos cada día reconocer lo insuficiente que somos, lo necesitado que estamos de ti, que el orgullo no sea quien more en nosotros, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu llenándonos día, tarde y noche, Padre. Te damos gracias por este espacio. Oro por cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, por sus corazones, por Belén, por Carlos, por el Pastor J, por Keiber, por María Fernanda, por María Paula, por Raúl y por mí, Señor, porque somos jóvenes, porque tenemos muchos sueños, muchos anhelos, deseos de construir hogares. Y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestros corazones, dándonos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos y la humildad, Señor, para reconocer en cada momento que necesitamos de ti para seguir adelante
y que por nuestra fuerza no podremos llegar muy lejos, Señor, sino con tu poder y con tu espíritu que has puesto en nosotros, Señor, a ese consolador que nos prometiste y que sentimos en nuestra vida como algo real, como una persona real que nos está acompañando en estos momentos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jota, por el espacio. Y me gustaría que, bueno, que lo sigan haciendo con sabiendo dosificar los tiempos de realización y que se pueda invitar a otra gente, con el favor de Dios, para que sigan siendo edificados. Gracias a ustedes por el tiempo, ¿no? Así Saludos, es. Belén, también allá en Venezuela, y a tu familia y a la iglesia, a todos allá. Kleiber, mucho gusto también, hermano. María Paula también, saludos. Sí, y como les comentábamos, ahorita les comentaba, si igual están interesados en participar el martes en la comunidad de Gracia, nos los pueden hacer saber para agregarlos al grupito de WhatsApp. Mil gracias por apartar este tiempo, que ha sido de gran bendición, ha sido muy edificante para todos. Bueno, y Dios me los bendiga. Amén, gracias. Nos vemos. Un abrazo, chao.